versículo 12. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Padre, le damos gracias por un día más, Señor, de culto. Le pedimos por la escuela dominical para que el Señor la bendiga y el Espíritu Santo nos haga comprender lo que hoy tiene para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Pablo escribe a los Efesios, como ya hemos visto mucha introducción sobre la carta. Nada más me voy a concentrar en dos puntos importantes el día de hoy. En el capítulo 2, Pablo trata dos grandes temas que tienen una gran correlación. En primer lugar, la ética, y en segundo lugar, el papel de la vieja vida y de la nueva vida. Uno podría decir, bueno, es casi lo mismo, pero tiene aquí un factor importante, y es que en Éfeso, recuerde que eran personas, muchas muy cultas y muchas muy adineradas. Las que eran muy cultas tenían unas prácticas epicúreas y estoicas que los llevaban a tener una moral, pues, por decirlo de alguna manera, muy extrema. Entonces, o eran muy tirados a los placeres, o eran muy tirados al flagelamiento del cuerpo para tenerlo en sumisión. Y el estoicismo es interesante porque muchos piensan que es pecar y pecar desmesuradamente, y no es así. El estoicismo se basa en una sola cuestión, y es el placer. Entonces habían unos estoicos, uno lo sabía, que para ellos el placer era vivir con una moral muy alta. Entonces esto Pablo lo trata de atacar porque los efesios eran algunas personas que tenían estos pensamientos muy arraigados. Sumado a esto, el culto de Diana, ¿verdad?, que ya lo sabemos. Entonces había una combinación de cosas que Pablo, guiado por el Espíritu, simple y sencillamente las ataca con la gracia, porque la gracia es lo único que nos puede salvar de esto, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Entonces vamos a leer el capítulo 2 del verso 1 al 12, y yo leo para ustedes y ustedes me siguen. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a hacer una pausa aquí. Recuerde el calvinismo, porque aquí esto es uno de los capítulos más usados por los calvinistas y también debe ser muy usado por nosotros. Esto que dice aquí, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, es algo que usted debe tenerlo muy en cuenta siempre. Vamos a seguir. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión,
por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, vamos a iniciar hablando de la gracia. Todos sabemos aquí qué es la gracia. ¿Hay alguien que no? Bien, lo vamos a explicar muy fácilmente. La gracia no es, ¿cuál es el regalo que Dios nos dio? La gracia. ¿Ah? La salvación. Muchos piensan que la gracia es el regalo que nos dio Dios, y esto lleva a un error de concepto. Yo me acuerdo aquí, y hay muchas personas que creen en Calvino, no en Jesús, y que hablaban de que la gracia era el regalo. Y eso nos llevaba a pensar después que a la gracia había que arrimarle algo más, y era mi esfuerzo, y no es así. La gracia es una actitud de Dios, es decir, Dios se muestra regalón y nos da algo, que es la salvación. La gracia es una actitud, no es el regalo que nos dio Dios. El regalo que nos dio Dios, lo dijo Andrés, y es la salvación. La gracia es una actitud de Dios. Y veamos aquí lo importante, que en el verso 1 y en otros versos siguientes dice que estábamos muertos. ¿Qué significa que estábamos muertos? Que estábamos separados de Dios. Muerte significa separación. Ahora, ¿separación de quién? Del hombre con Dios. Cuando Adán pecó, él básicamente lo que hizo fue: Dios, yo no quiero estar con usted, voy a hacer las cosas a mi manera. Entonces automáticamente Adán se separó por voluntad propia de Dios y consecuentemente separó a toda la humanidad de Dios. Eso es muerte. Ahora bien, está, digamos, la muerte física, que es cuando uno se muere el cuerpo, y está la muerte segunda, ¿verdad?, que habla en Apocalipsis. ¿Cuál es esta muerte segunda? Ya es la muerte, digamos, definitiva. Ya es la en donde no hay vuelta atrás, que es ahí cuando ya al final, después del juicio final, los que han creído en Jesús no sufren eso, pero los que no han creído en Jesús sí la sufren, y es vivir por la eternidad sin Jesucristo, fuera de Dios. Nosotros, por este momento, digamos, el Espíritu Santo del Padre y el Hijo viven en nosotros, pero no estamos, como quien dice, en el cielo. Tenemos que pasar la muerte primera. Algunos, Pablo dice, algunos sí, otros tal vez Dios se los lleve, Jesús se los lleve en el rapto. Pero aquí lo que dice Pablo es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, estábamos separados de Jesús, estábamos separados de Dios, estábamos desconectados de los planes de Dios. Por lo tanto, Jesucristo viene, muere por nosotros y nos ofrece perdón de pecados, nos ofrece la salvación. Voy un poco rápido, no me voy a detener mucho en esto porque quiero ver otro punto. Gracias a esto ya los que creen en Jesús tienen vida eterna y ya no están muertos. Y aquí hay algo importante, que esta muerte no es como muchos la piensan, esta muerte espiritual en donde el ser humano queda totalmente sin poder hacer nada espiritual, que es lo que piensan los calvinistas. Los calvinistas tienen una metáfora muy interesante. ¿Cómo es un muerto? ¿Puede respirar? No. ¿Un muerto puede hablar? No. ¿Un muerto puede oír? No. ¿Verdad? ¿O sí? No. Bien. Entonces los calvinistas creen que esta condición de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados era que no podíamos hacer absolutamente nada espiritual. Por lo tanto, Dios tenía que sacarnos y salvarnos. Y eso es incorrecto. Porque el ser humano, aún estando muerto en sus delitos y pecados, es un ser espiritual, por lo cual puede recibir información espiritual. Entonces Pablo aquí desmantela esta situación.
Él dice, a pesar de que ustedes estaban muertos, a pesar de que ustedes estaban desconectados o separados de Dios, aún así Dios les da la oportunidad de que ustedes vuelvan a estar unidos, si quieren. Si no, sigan lo suyo. Esto Pablo lo explica porque los estoicos pensaban que el cuerpo era malo, ¿verdad? Y que el espíritu era lo bueno. Entonces, como el cuerpo era malo, estaba muerto, era algo que no podía tener conexión con Dios, entonces, los epicúreos, entonces le daban rienda suelta al pecado. Como el cuerpo era malo, no podía tener conexión con Dios, entonces pues le daban rienda suelta al pecado. Era el espíritu que tenía conexión con Dios. Pablo les dice, no señores, vean, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero esa muerte Dios le dio solución, y es la salvación de Cristo que Cristo ofrece. Y esto nos sirve hoy día a nosotros para comprender la condición del hombre antes de Jesús y después de Jesús. ¿Cuál es la condición antes de Jesús? Bien, aquí Pablo lo explica claramente. Éramos por naturaleza hijos de ira, verso 3. Vivíamos en nuestra carne haciendo nuestros deseos. Las personas sin Jesucristo van por la vida pues haciendo lo que la naturaleza les dice. En cambio, un cristiano, ya lo vimos en varias semanas atrás, ¿cómo debe andar? Como dice Francis Schaeffer, ¿cómo entonces debe vivir un cristiano? Como lo dice la naturaleza, llenar la panza y vámonos, o cómo debe vivir un cristiano. Bien, un cristiano debe vivir como un cristiano. Un cristiano debe vivir para Cristo, para servir, para serle útil a Cristo. Una persona sin Cristo simple y sencillamente vive para satisfacer su naturaleza. Un cristiano debe vivir para ser de utilidad a Jesucristo. Por eso aquí Pablo lo dice claramente, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, haciendo la voluntad de la carne. ¿Cuál es la voluntad de la carne? Llenar la panza, llenar la concupiscencia y vámonos. Pero ¿cuál es la voluntad después de que uno acepta a Jesús? ¿Seguir llenando la panza y seguir llenando la concupiscencia? Pues no. Y si quiere vivir así, después de Jesucristo, ya no vivimos para llenar la carne o la naturaleza, llenar la panza y la concupiscencia. No. La vida después de Cristo es ser de utilidad a Jesucristo. ¿Usted para qué trabaja? ¿Para llenar la panza? Ahí, vamos a dejarla picando. ¿Ah? ¿Por qué trabajo? ¿Sí? Porque toca. Bueno, está bien. Personalmente yo les voy a contar un pequeño testimonio aquí off topic. Es bueno saber para qué uno trabaja, porque es bien feo, entonces ¿cómo hacerlo? Porque toca. Es importante esto, porque el objetivo de trabajar, porque sí, ¿para qué? Mejor me muero y ya. Pero si uno trabaja para Cristo, ahí todo cambia, ¿o no? ¿O sí? Bien. Pablo es lo que les dice, antes naturaleza, ahora para Cristo. Voy a adelantarme y vamos a ir al verso 12. En aquel tiempo, es decir, antes de Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Antes de Cristo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Después de Cristo, por lo tanto, estamos cercanos a la ciudadanía de Israel. ¿Y qué quiere decir esto? Que somos israelitas. Entonces, ¿ah? Stephanie, fuerte, puesta de pie como un trueno. O Andrés, o alguien. Tenemos derecho a la promesa que es Israel.
Nosotros, cuando Jesucristo nos rapte, recuerden que Jesucristo dijo: yo me voy a hacerles moradas, ¿verdad? ¿A qué se refería cuando eso? ¿Casa dónde? Ahí está, ven qué fácil. Ok, antes de Jesús estábamos lejos de esa ciudadanía. Después de Cristo, ahora tenemos una casita en la Nueva Jerusalén. No vamos a ser israelitas, pero vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Bien, por eso es importante tener objetivos en la vida. Si uno trabaja porque sí, bueno, yo no trabajaría porque sí, es horrible. Pero si uno trabaja porque es para Cristo, es otra cosa. Porque uno va a la Nueva Jerusalén, hay que ser de utilidad a Jesús. Amén. Por eso Pablo habla mucho de la gracia. Y no me acuerdo si en Filipenses o en Gálatas les dice: no descuiden esta salvación tan grande. Es decir, no vivan porque sí. No desperdicien esta salvación. Jesús los salvó por algo y para algo. Si ustedes piensan que la salvación es: ya soy salvo y listo, y sigo llenando la panza y vámonos, eso es un gran error de concepto que va a pasar la factura cuando esté enfrente a Jesús. Cuando esté enfrente a Jesucristo y les pida cuentas, Él va a decir: pero ¿por qué desperdició esta salvación tan grande, muchachos de Dios? Bien, sigamos. Nos lleva, como les dije al principio, estos dos puntos tienen una correlación muy grande y parecen ser el mismo: la ética y la gracia. La ética es algo importante para el cristiano, porque la ética significa cómo vivo. Y Pablo les dice algo muy importante: ustedes vivían antes de una forma, ahora tienen que vivir de otra. Verso 7. Y aquí vamos al punto siguiente, que es la gracia ya como tal. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Bien, ¿qué significa esto de los siglos venideros? Vamos a ir a un momento a un versículo que me gusta mucho en Apocalipsis. Lo que pasa es que no recuerdo si era 7 o 14, 7:14 o 14:7. Es que esta no es la Biblia que uso, está subrayado. Bueno, la cuestión es que sale un ángel en el cielo en las visiones de Juan y dice el Evangelio eterno. Ahí está, ven, 14:7. ¿Puedes leerlo? Decía a gran voz: debe a Dios y darte gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Abraham, al que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Pero es que dice el Evangelio eterno, ¿sí? Bueno, la cuestión es que hay algo importante, es algo que debemos tener aquí. Por eso el proverbio dice, ¿qué dice el proverbio de los versículos de la Biblia? Que debemos escribirlos en las puertas, en los dinteles, amarrarlos aquí para recordarlos siempre, porque se nos olvida. Estos debemos recordarlos siempre. Hay un evangelio eterno que va a seguir siendo predicado por la eternidad. Bien, y eso nos toca a nosotros. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros, no solamente actualmente, digamos ahorita, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que mostrar ya las abundantes riquezas de su gracia. A nosotros nos toca, ¿qué? Mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Porque hay algo importante de la gracia. La gracia, solo esta actitud de Dios, solo hasta el momento nos la ha mostrado a nosotros.
Entonces nosotros esa actitud que tiene Dios para con nosotros tenemos que mostrarla. No solamente ya, sino para siempre. Entonces esta... 14:6. Sí, ahí está, 14:6, fallé. ¿Alguien lo puede leer? En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda tribu, nación, lengua y pueblo. Bien, el Evangelio eterno es lo que estamos hablando, ¿verdad? Estas riquezas de la gracia, o sea, esa actitud que tiene Dios para con los seres humanos, dice aquí Pablo claramente que la tenemos que mostrar por los siglos venideros. Ahora bien, los siglos venideros no solamente estamos hablando de ahorita, sino, como dice el ángel, que eso es eterno, que se va a seguir mostrando. Nosotros nos toca esto forever and ever, por siempre. Conocer la gracia, esa actitud de Dios para con nosotros, es importante, porque recordemos, Dios no va a ponerlo a hacer a usted algo que pues no sepa. Entonces, claramente Dios no va a ponerle a usted a mostrarle a otra persona esto si usted no lo sabe. Entonces, si Dios no lo pone a usted a hacer eso, sus funciones van a ser menores, su recompensa va a ser menor y su utilidad para Jesús va a ser menor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Que tenemos que conocer la gracia para poder ser de utilidad a Jesús, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto de la gracia solo le corresponde a lo que he leído, a los seres humanos. Si usted no conoce la gracia, es muy irresponsable. ¿Usted sería irresponsable en su trabajo? Bueno, yo sí, pero trato de hacerlo mejor. Bien. El verso 10 ya es algo que hemos hablado, digamos, en el transcurso. Somos hechura suya, creados para buenas obras. ¿Cuáles son estas obras? Pues por el momento sabemos algunas. Hasta el momento yo no sé cuáles son las siguientes obras, pero hay obras que hay que hacer básicas, como cuáles. Pues mostrar la gracia, predicar a Jesús, asistir a la iglesia, trabajar en la iglesia y bueno, otras que cada quien sabrá. Yo siempre, bueno, no sé, últimamente he visto que Dios, a pesar de que trata con la iglesia de una manera colectiva, trata con la iglesia de una manera muy personal. Entonces usted, en su responsabilidad, debe saber cuáles son las obras que Dios preparó para usted de antemano, no para el hermano, para usted, porque usted es quien va a representarse ante Jesús para rendirle cuentas. Usted no va, el hermano no va a presentar sus cuentas, es usted. Por lo tanto, usted es quien debe comportarse como cristiano. Amén. Amén. Que va a escuchar un poco. Amén. Julián, sí. hay obras que Dios preparó de antemano que están especificadas en la Biblia, como es Gálatas 6, del 1 al 4, y Santiago, ¿verdad? En el cual habla sobre ayudar al hermano. Exacto, como les dije, hay obras que ya sabemos, predicar, conocer la gracia, estas que dice el hermano Carlos Miguel, hay obras... ¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? ¿Puedes explicar? No, es que no vas a terminar. Ah, perdón, dale. Y hay otras que sí, ya los nota a la voluntad de Dios, eso tiene que quemar las pestañas y mucha oración allí para entender más. Exacto, hay gente que dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Está muy raro, que la voluntad de Dios es demasiado clara y está escrito. El que no sepa cuál es la voluntad de Dios es que no lee ni medio versículo. Y, ahora sí, está este detalle. ¿Cuáles son las obras que personalmente me preparó a mí de antemano?
pues ahí entra la responsabilidad de cada uno para encontrarlas. ¿Sí? Bien. Por tanto, para ir aterrizando, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de carne. En aquel tiempo, ¿qué dice? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, pongámosle aquí, en vez de sin Cristo, con Cristo. En este tiempo, con Cristo, acercados a la ciudadanía de Israel y cercanos a los pactos de la promesa, con esperanza y con Dios en el mundo. Hermanos, somos salvos porque Dios, aquí la Reina Valera en el subtitulito del capítulo 2 dice salvos por gracia, ¿verdad? ¿Hay alguno que tenga otra versión? La vida en Cristo. La vida en Cristo, otra versión. Yo no traje mi Biblia al día, pero mi Biblia al día, ¿cómo se llama? No, la verdad no me acuerdo qué dice. Pero el subtitulito lo dice todo, salvos por gracia. Y la versión de Luis también es muy, muy bonita, dice vida, ¿cómo es? Vida en Cristo. La vida en Cristo. La vida en Cristo, pues es que somos salvos y pues tenemos que vivir según eso. Pablo escribe esta carta altamente, con alto contenido ético y alto contenido teológico. Es una de las grandes cartas con más contenido teológico, no solamente porque habla de la gracia, algo que era totalmente nuevo en el mundo, es que la gracia es algo que no existía antes y no existió después. La gracia la trajo Jesús. Antes de Jesús, todo era sálvese el que pueda. Y ahora Jesús trae la gracia, algo fuera de este mundo, algo que no existía, por eso pegó tanto, por eso pegó el iPhone, porque no existía. Y después del iPhone, todo bien. Bien, la gracia es igual, antes de la gracia no existía y llegó y fue algo que tuvo una explosión brutal, porque no existía. Y algo tan sencillo tenemos que tomar conciencia y pues nada, como dice Pablo, hay que andar en las obras que Él preparó de antemano. No descuidemos esta salvación tan grande. No me acuerdo de dice Hebreos 2.3. ¿Ah? Hebreos 2.3. Ay, yo diciendo que era Filipenses. Buscamos Hebreos 2.3. Ahí que lo lean. Amén. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, por los que oyeron? Esta salvación tan grande que fue por gracia, ¿cómo la vamos a desperdiciar o descuidar? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Porte? ¿Nada? Bien, vamos a orar. Pastor. Digamos, como pregunto para que vos hagas la aclaración, el problema es que esta gente, digamos, los efesios, eran la ciudad más culta del mundo en esa época. Entonces ellos tenían ya su cultura, su ética, su religión y tenían pero tenían que dejar todo, ¿verdad? Y Pablo tenía que decirles a cambio de qué. Exacto, y como les digo, esto de la gracia, ninguna religión, nadie en el mundo sabía qué es la gracia, porque es algo de que
no existía, digamos, antes de Jesús, por decirlo de alguna forma. Entonces los efesios vivían estoicos o epicúreos. El estoico, digamos que el estoico era el de la salvación por obras. Él hacía un esfuerzo muy grande para salvar su espíritu. Y el epicúreo decía, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. De por sí, todo lo que haga el cuerpo no importa. Y se dedicaba a pecar. Entonces, todas estas cuestiones, porque ahí en Éfeso seguramente habían hasta los que creían en la reencarnación, seguramente eran los epicúreos, que decían, ¿por qué voy a reencarnar? Entonces ahí me voy a jugar. O los estoicos decían, ¿cómo usted me va a decir que Jesús paga por mis pecados? Yo pago por mis pecados. Entonces Pablo llega y les presenta esto, no, así no se debe vivir. ¿Cómo se debe vivir? De esta manera. Entonces, atrás Diana de los Efesios, atrás Epicuro, atrás el estoicismo, eso no sirve para vivir. Lo que sirve para vivir es todas las condiciones que nos pone Jesús, que en realidad son bastante fáciles. Si usted viviera como un estoico, ahí sí está muy difícil. Pero en cambio vivir como Jesucristo lo propone, es otra cosa. Entonces Pablo les dice eso. Antes ustedes eran así, antes. Ahora deben ser así. Listo. Bien, vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra y por la iglesia local. Le pedimos en el nombre de Jesús que bendiga el resto del servicio. Le pedimos, Señor, por los que faltan de llegar para que los traigas bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.